Buenas noches, mis hermanos. Pueden tomar asiento. La verdad, para mí es un gozo, lo digo en serio, poder estar hoy aquí, compartir con ustedes y verlos reunidos en el día de hoy. Los invito a abrir la palabra de Dios en Mateo, capítulo 16, versos del 24 al 28. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado estos versículos. Mateo capítulo 16, versos 24 al 28. Y dice la santa palabra de Dios así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, porque seguirte a ti, Señor, es un honor, es un privilegio que pocos tienen. Señor, gracias, porque a pesar de nuestras falencias, carencias, Señor, y fallas, tú nos sostienes. Señor, yo hoy pido, te imploro, que a través de tu Espíritu Santo puedas sembrar tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra cumpla lo que ya promete, transformar, oh Dios eterno. Te imploramos hoy, Dios, que seas tú. Señor, porque tú eres el único que sostiene a tu pueblo. En tu nombre oro, amén y amén. Mis hermanos, el título de esta predicación es el costo del discipulado. Y la verdad, les soy muy sincero, cuando hacía este mensaje, cuando hacía este sermón, pensaba en lo indigno que soy yo para predicar la palabra del Señor, para hablar, para repetir lo que Cristo ha dicho. Y quiera Dios que el Espíritu esta noche usted esté atento y que, como lo dije, no salgamos de igual de este lugar. Así que el título de la predicación es el costo del discipulado. Me gustaría que muestren en pantalla los puntos. El primer punto es el verso 24, la negación radical, versos A. La negación requerida, verso B. El instrumento de la muerte, verso C. El seguimiento continuo, verso D. La paradoja que preserva, verso 25. La evaluación final, versos 26 al 27. Y por último, la garantía inminente, verso 28. Si hay una palabra que ha sido vaciada de su significado en nuestra generación, es la palabra discípulo. Cualquiera se le llama discípulo. La hemos empacatado en programas, la hemos reducido a asistir a una reunión semanal. Hay personas que piensan que por asistir a una iglesia ya son discípulos de Cristo Jesús, o a llevar una etiqueta en la camisa: soy seguidor de Cristo. Pero el Señor Jesucristo, el maestro de todos los maestros, no dejó lugar a dudas sobre lo que significa seguirlo. No es un llamado a una elevada autoestima, a creernos mejores que otros, o a una vida de prosperidad, a tener más que otros, o a una comodidad sin complicaciones, una vida feliz. Fue una declaración de guerra. ¿Contra quién? Contra el yo, contra mí mismo. Fue un llamado a morir. Y es cierto, Satanás es nuestro enemigo, este mundo caído también lo es, pero déjeme decirle que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. En el flujo de este capítulo 16
Pedro acaba de hacer su magnífica confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en un instante pasa de ser un portavoz de la revelación divina a un instrumento de la tentación satánica, cuando se opone a la idea de un Mesías sufriente. Jesús lo reprende con palabras durísimas: quítate de delante de mí, Satanás, porque la mente de Pedro no se fijaba en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es este contexto de confrontación entre la voluntad de Dios y los deseos del hombre que Jesús dirige estas palabras, no solo a sus discípulos, no, sino a la multitud. Él no rebaja el estándar para atrapar a más gente, no. Él lo eleva para separar lo verdadero de lo falso. Y este pasaje nos presenta la esencia más pura, más cruda y más gloriosa del discipulado cristiano. El cristianismo de nuestro tiempo muchas veces se ha distorsionado. En su mensaje se predica un evangelio de comodidad, de éxito personal, de prosperidad material, pero cuando vemos o cuando vamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, encontramos exactamente lo contrario: un llamado radical, un llamado que no apela al orgullo humano ni a las ambiciones terrenales, sino que exige la muerte del yo, la renuncia y una total obediencia a Cristo. Y en el libro del progreso del peregrino, esto se refleja vívidamente. Cuando Cristiano huye de la ciudad de destrucción, guiado por el evangelista, llega a la puerta estrecha. Allí entra a pesar de las burlas y de la oposición de los que querían detenerlo. Desde ese entonces se compromete a seguir, escuche bien, el camino difícil que lo llevará hasta la cruz, donde finalmente su carga cae y encuentra verdadera libertad. Así que empecemos en el primer punto: la negación radical. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjese en la condicional: si alguno quiere. El llamado de Cristo no es forzado, es una elección soberana de Dios, sí, pero se extiende como un llamado voluntario a la voluntad del hombre. No es si alguno siente o si a alguno le conviene, es una decisión libre de la voluntad. Es un acto de la mente, la emoción y la voluntad alineándose para decir: quiero seguir a Cristo, sin importar el costo. Pero ese querer debe ser informado, debe saber exactamente a qué está diciendo sí. Y por eso Cristo no esconde los términos de seguirlo, lo pone sobre la mesa de manera clara. El discipulado no comienza en una experiencia emocional, aunque puede involucrarlas. Comienza con una decisión de negarse a uno mismo. Dios no salva a la gente contra su voluntad, escuche bien. Él cambia la voluntad humana para que de manera soberana y llena de gracia el hombre quiera venir a Él. Si alguno quiere, es la evidencia del trabajo de la gracia soberana ya en el corazón. No es el deseo de la carne no regenerada, no. Es el deseo implantado por el Espíritu Santo en el corazón del elegido. Y fíjese en lo que no dice. No dice si alguno siente, porque los sentimientos son volubles, engañosos. La vida cristiana no se basa en una emoción elevada o en una experiencia mística. Tampoco dice si alguno piensa. La fe no es un simple asentimiento intelectual a un conjunto de proposiciones teológicas, aunque las incluye, sí. Y ciertamente no dice si alguno se une o si alguno asiste. Reduce el discipulado a su esencia más pura, un acto de la voluntad. Y el objeto de este querer, el enfoque de esta voluntad redimida, es venir en pos de Cristo. No es venir en pos de una denominación, de un sistema teológico o de un pastor carismático o de una comunidad agradable. Es una persona, Jesús.
El discipulado es, en su núcleo, una relación de seguimiento. Implica movimiento, implica dejar un lugar para ir a otro. Implica que Él va delante y nosotros atrás. Voluntariamente decidimos ponernos detrás de Él para ir donde Él vaya al ritmo que Él marque. Este querer venir es el primer acto de negación, porque para querer venir a Cristo debes querer alejarte de algo. Debes querer alejarte de tu vida vieja, de tu viejo amo, del pecado y de tu vieja lealtad, tú mismo. Es el deseo de intercambiar el yugo pesado de la autonomía pecaminosa de que yo me pertenezco a mí por el yugo fácil y la carga ligera del señorío de Cristo. Ahora pasemos al punto B, la negación requerida. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si hay una frase en todo el Nuevo Testamento que choque de frente con la psicología moderna, el evangelio de la prosperidad y el corazón humano, es: niéguese a sí mismo. No es una sugerencia, mis hermanos, no. Es un mandamiento imperativo. Sí o sí te tienes que negar a ti mismo. Es el requisito fundamental, no negociable para todo aquel que pretende ser un discípulo de Cristo. Este es el corazón del asunto, la batalla central del cristianismo, la guerra contra el yo. Niéguese a sí mismo no es un llamado a la abnegación ocasional o a renunciar al chocolate o a un vicio favorito. Es mucho más profundo y radical. No es decidir no comprarte algo, no. No es automejorar tampoco, porque el infierno está lleno de personas moralmente mejoradas, que nunca se negaron a sí mismas. Negarse a sí mismo, escuche bien, es repudiar la soberanía del yo sobre tu propia vida, que tú no eres el dueño de tu vida. Es destronarte a ti mismo, sacarte del trono de tu corazón. Es decir, no a tus pasiones, no a tus ambiciones, no a tus deseos, no a tus planes, no a tu orgullo y no a tu autojusticia. Es reconocer que el yo que una vez gobernó es un tirano corrupto, condenado a la muerte y que debe ser ejecutado diariamente. En el momento de la conversión hay una transición legal en el reino de Dios. Tú, que una vez eras tu propio dueño, un pequeño Dios en el universo de tu vida, eres comprado por precio. Ya no eres tuyo, le perteneces a otro. Niéguese a sí mismo significa reconocer y vivir bajo esa nueva realidad. Tú no eres el Señor de tu vida. Jesucristo es el Señor. Es firmar los papeles de propiedad de tu vida y entregárselos a Cristo para siempre. Es el fin de la mis hermanos, determinación y el comienzo de la sumisión a su voluntad soberana. El corazón no regenerado, el viejo yo, tiene un instinto de supervivencia voraz. Incluso cuando hemos muerto, mis hermanos, a nuestros pecados, Él sigue allí, prevaleciendo. Él quiere volver a gobernar y su lema es: mi voluntad, mi camino y mi gloria. Pero este mandamiento es una declaración de guerra contra ti mismo, contra ese instinto de reinar tú. Es destronar al yo de la posición central que ha ocupado desde el día en que naciste. Es repudiar la filosofía que satura nuestro mundo. Si sientes bien, hazlo. Sigue tu corazón. Tú mereces eso. No,
La Escritura en Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso, perverso sobre todas las cosas. Seguirlo es un camino directo a la destrucción, al infierno. Negarse a sí mismo es decir, no confío ni en mis deseos, ni en mis instintos, ni en mi evaluación de las cosas. ¿Por qué? Porque me someto a la evaluación de Dios y a sus deseos revelados en su palabra. Y observemos el tiempo del verbo, que a menudo es aoristo, que a menudo indica una acción puntual, un momento decisivo. Este es el acto inicial de rendición que ocurre en la conversión. Pero su aplicación, el negarse, el morir a uno mismo, es continua, diaria. Como Jesús dijo en Lucas 9:24, tome su cruz cada día, cada mañana. El verdadero creyente se despierta y renueva ese pacto de negación. Dice, Señor, hoy no haré mi voluntad, no buscaré mi comodidad, no proveeré mi reputación, no insistiré en mis derechos. Hoy me niego a mí mismo y me someto a ti. Veamos el punto C, el instrumento de la muerte. Tome su cruz. ¿Cuánto hemos abaratado esta frase? La usamos para hablar de un vecino molesto o de una dolencia crónica. Bueno, esa es la cruz que tengo que cargar. No, no lo es. Y en este punto el Señor Jesucristo toma la metáfora más vívida, más grotesca, más aterradora de su era y la clava en el corazón mismo de lo que significa ser su discípulo. Toma tu cruz. Para nosotros, 2000 años después, rodeado de cruces, en joyerías, en altares, en logotipos de iglesias, esta frase ha perdido por completo su poder de impactar, de horrorizar y de separar. Permítame intentar, por el poder del Espíritu, devolver su significado original. En el siglo I, en Judea, bajo el poder de Roma, la cruz nunca era un adorno, nunca era un símbolo de esperanza, nunca era un accesorio religioso. Era una cosa, un instrumento de muerte letal, agonizante, pública y humillante. Era reservada para los peores criminales, para los traidores, los esclavos rebeldes. Era la forma en que Roma decía, así terminan los que se oponen a César. En el mundo romano del siglo I, la cruz no era un colgante de oro o un símbolo decorativo en una iglesia. Era un instrumento de tortura y muerte pública, humillante y brutal. Nadie llevaba su cruz a menos que estuviera a minutos de morir en ella. Los criminales condenados cargaban el travesaño horizontal hasta el lugar de su ejecución. Cuando Jesús dice, tome su cruz, no está intentando que usted lleve una molestia, no, está ordenando que vayas a tu muerte. Es una sentencia de muerte para todo tu ser. Es una identificación total con Él en su rechazo, en su humillación y sufrimiento. Llevar tu cruz es aceptar voluntariamente lo oprobio, el rechazo, la persecución que conlleva alinearse incondicionalmente con Cristo. Es morir al mundo, a su opinión, y morir a tu derecho a gobernar tu propia vida. Por lo tanto, cuando Jesús dice, toma tu cruz, no está hablando de soportar una molestia crónica, un jefe difícil o una enfermedad persistente. Eso no es tu cruz. Está ordenando una muerte. Es un llamado a la ejecución pública de tu vida autónoma, egoísta y centrada en tu propio mundo. Jesús acaba de decirle a sus discípulos que él iría a Jerusalén a sufrir, ser rechazado y crucificado. Pedro se horrorizó. Ahora Jesús les dice a sus seguidores,
ustedes también prepárense para el mismo camino. Tomar tu cruz es estar identificado tan completamente con Cristo que compartes el mismo oprobio, el mismo rechazo del mundo y la misma aparente derrota. El mundo que crucificó al maestro crucificará al siervo. Es aceptar voluntariamente la vergüenza por causa de él. En Gálatas 6:14, el apóstol lo declara: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Tomar tu cruz es darle la espalda definitivamente al sistema de valores, placeres, ambiciones y glorias del mundo incrédulo. Es que el mundo, escuche bien, es que el mundo te vea como un muerto, como alguien que ya no está en su juego, que ya no busca su aprobación, que ya no vive para sus fines, que ya no vives para el mundo, sino para Cristo. Eres un crucificado caminando en este mundo. Y los muertos no responden a los halagos ni a las críticas de este mundo, porque hemos muerto a este mundo, pero vivimos para Dios. Y ahora veamos el punto D, el seguimiento continuo, y dice: y sígame. Este no es un evento único, mis hermanos, es un mandamiento continuo. Sígame, en griego está en tiempo presente. Sígame de manera continua, día tras día, momento a momento. No es solo un momento de decisión inicial, aunque comienza allí, sí, pero es un patrón de vida. Es una sumisión constante a su señorío, a su palabra, a su voluntad. No puedes decir Jesús es mi Señor y luego negarte a hacer lo que Él dice. No es lógico decir que Él es nuestro Señor y negarnos a sus mandamientos. Esto es contradictorio. El seguimiento es la evidencia de la negación y la crucifixión de tu vida. Mis hermanos, el verbo tome aquí indica un acto decisivo. Es la decisión inicial, el momento en que por fe te colocas en el lugar de ejecución. Pero el Señor dejó en claro que este es un llamado diario. Cada día el verdadero discípulo renueva ese pacto. Cada día toma voluntariamente ese instrumento de muerte y dice: Señor, hoy elijo morir. Muero a mi orgullo, muero a mi pereza, muero a mi lujuria, muero a mi amargura y a mi derecho de ser entendido. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? De sentirse menos, de quejarse o tratar de ser entendidos por otros. Hoy acepto la muerte de mi voluntad para que tu voluntad se haga y no la mía. ¿Y cómo vemos esto en la práctica? Bueno, en el padre de familia, que en lugar de perseguir sus ambiciones egoístas, de pasar tiempo viendo fútbol, toma la cruz de la providencia y el liderazgo sacrificial para su hogar. Dedica tiempo a su familia. Es el joven que en lugar de ceder a la presión sexual de su cultura, toma la cruz de la pureza y el autocontrol, aceptando muchas veces hacer el hazmerreír de su colegio. Es la empleada que en lugar de participar en chismes y prácticas deshonestas, toma la cruz de la integridad. Es el creyente que elige perdonar una ofensa monumental, tomando la cruz y muriendo a su derecho a la venganza. La cruz que tomamos, escuche bien, la cruz que tomamos no es la de Cristo. Su cruz fue expiatoria. Él murió para pagar por el pecado. Nuestra cruz es ejecutoria. Nosotros morimos al pecado. La suya logró la salvación. La nuestra demuestra que hemos sido salvados por la suya.
Y ahora veamos la paradoja que preserva verso 25. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si vives para salvar tu vida, para protegerla, para mimarla, gratificarla y ponerla en primer lugar, acabarás perdiéndola para siempre. La aferrarás con tanta fuerza, mis hermanos, que se te escapará entre los dedos, directo a la condenación eterna. Es la lógica del pecado. La autopreservación conduce a la autodestrucción. Pero si pierdes tu vida por causa de Cristo, si la gastas, si la inviertes, si la arriesgas y la rindes voluntariamente a Él, entonces y solo entonces la hallarás. Encontrarás la vida en su sentido más pleno, más abundante y eterno. La vida que Dios quiso que tuvieras desde el principio, la vida en comunión con Él, llena de propósito y gozo eterno. Pierdes la vida de egoísmo y ganas la vida de justicia. Pierdes la vida terrenal y ganas la vida eterna. Este es el mejor intercambio posible. Cristo describe aquí la condición natural de cada hombre y mujer nacidos en pecado. El impulso innato del corazón no regenerado es salvarse a sí mismo, preservar el yo, proteger sus intereses, ampliar su comodidad, garantizar su seguridad, alimentar sus placeres, exaltar su reputación. Este es el principio rector de la vida del incrédulo, la autopreservación. Ya sea que a través de la religión, creando su propia justicia, del materialismo, acumulando cosas, o de la búsqueda del placer, o tratando de tener control sobre todo, mis hermanos. El hombre natural está en una carrera frenética e inútil para salvar su propia vida, para darle significado, valor y permanencia por sus propios medios. Pero Cristo declara el verdadero final sobre este esfuerzo: la perderá. Por más que trate de salvarla, la perderá. Qué declaración tan terrible y absoluta. Perderá su alma, su ser, su vida entera y eterna. La persona que vive para autopreservación, que hace de su felicidad y comodidad, mis hermanos, el objetivo último de su existencia, acabará por perderlo todo en el juicio eterno. Salvar la vida terrenal a toda costa resulta, escuche bien, en la perdición del alma para siempre. Es un intercambio fatal, lo temporal por lo eterno. Es el peor negocio inimaginable en el universo. Este es el camino inverso, el camino de la fe. Es la negación activa y voluntaria de la autopreservación. Perder la vida aquí no significa descuidarla o malograrla. No, es un acto libre y voluntario de renuncia, de entregarla y de gastarla e invertirla por causa de Cristo. Note la frase crucial: por causa de mí, porque solo hay un camino para hallar la vida que de verdad vale la pena vivir: el camino de la cruz, el camino de perder para ganar, el camino de morir para vivir. Y veamos la evaluación final, versos 26 al 27. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Jesús aquí hace un cálculo de pérdidas y ganancias eternas. Pone en la balanza el mundo entero por un lado y una alma inmortal por el otro. Y la balanza se inclina de manera catastrófica, mis hermanos. Ganar todo el mundo, toda la fama, todo el dinero, todo el placer, todo el poder es una pérdida neta.
si el costo es tu propia alma. Es el peor negocio que puede hacer el ser humano. Tu alma es eterna, el mundo es temporal. ¿De qué te sirve, te pregunto, tenerlo todo aquí por 80 años y pasar una eternidad en el infierno? Y Cristo nos recuerda por qué esto es tan serio, porque hay un día de rendición de cuentas. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Este no es el Jesús manso de las tarjetas navideñas. Este es el juez soberano, glorioso y omnipotente de toda la creación. Y Él pagará la recompensa a cada uno conforme a sus obras. Para el incrédulo, esto es un juicio aterrador, basado en sus obras de pecado. Para el creyente, para aquel que se ha negado y ha tomado su cruz y ha seguido a Cristo, este es un juicio de recompensa. Sus obras, motivadas por el Espíritu de Dios y lavadas por la sangre de Cristo, serán examinadas y recompensadas. La cruz viene antes de la corona, pero la corona está garantizada para todos aquellos que siguen al Rey de Reyes. Jesús plantea la hipótesis más extrema posible. Supongamos, dice, que un hombre logra el pináculo del éxito mundano, gana todo el mundo, adquiere toda la riqueza, todo el conocimiento, toda la influencia que este sistema caído puede ofrecer. No le falta nada. Es el triunfador supremo según los estándares de esta humanidad caída. Pero hay un problema. En el proceso pierde su alma. La palabra aquí griega es psiquis, que significa su vida, su ser, su esencia, su persona eterna. En su búsqueda por ganar el mundo, ha hallado su destino eterno en el infierno, separado de Dios para siempre. Y Jesús declara la bancarrota total de este pobre hombre para salvarse a sí mismo. No hay recompensa, no hay precio de rescate que un ser humano finito y pecador pueda pagar por una alma infinita y eterna, mis hermanos. Todo lo que Él pueda ofrecer a Dios es insuficiente. Y ahora vamos a ver el último punto. La garantía inminente. De ciertos digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cristo concluye esta enseñanza radical, este llamado a la negación y a la cruz con una afirmación que, mis hermanos, es firme. De cierto os digo. Esta es la fórmula de autoridad suprema. Es la forma en que el Señor sella una verdad de suma importancia e irrevocable certeza. Él está a punto de garantizar la verdad de todo lo que acaba de decir sobre la cruz, la negación, la pérdida de la vida y su venida gloriosa. Pero este versículo ha sido un campo de batalla para los críticos y un lugar de confusión para muchos creyentes. ¿Acaso Jesús se equivocó? ¿Prometió que regresaría en gloria dentro de la vida de sus discípulos? Por supuesto que no. La clave para entender esta declaración está en una interpretación correcta de la frase: hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este no se refiere primariamente a la segunda venida final. Este no se refiere primariamente a la segunda venida final. Este no se refiere primeramente a la segunda venida final. Se refiere, escuche bien, a una demostración visible, poderosa y previa de la gloria y la autoridad de su reino, que ocurriría dentro de la generación de aquellos oyentes. Era una garantía inminente que validaría todas sus afirmaciones sobre el costo y la gloria del discipulado. Y esto pasa en la transfiguración, Mateo 17:1. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan en un monte alto. Allí ante sus ojos ocurrió lo impensable. Su rostro brilló como el sol,
La gloria interior de su deidad, velada durante su humillación, irrumpió visiblemente. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Su humanidad fue transfigurada por la Shekinah de Dios, la gloria misma de Dios. La aparición de Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, testificando que Jesús era el cumplimiento de toda la revelación del Antiguo Testamento. Y la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre mismo confirmó la identidad y autoridad de Cristo. ¿Qué vieron aquellos hombres en el monte? Vieron al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vieron un adelanto, una muestra representativa de la gloria majestuosa, el poder soberano y la gloria real de Cristo, que le pertenecen por derecho propio y que serán plenamente manifestados en su segundo advenimiento. La transfiguración fue una proyección en el tiempo del reino venidero de Cristo. Fue una garantía tangible de que el camino de la cruz, del que Jesús acaba de hablar, conduce irremisiblemente a la gloria. Nosotros no estuvimos en el monte de la transfiguración, pero tenemos un testimonio aún más seguro: la palabra de Dios completa, confirmada por ese evento. En 2 de Pedro 1:16, Pedro, quien estuvo allí, dice que tenemos la palabra profética más segura. La garantía para nosotros no es una visión en una montaña, sino la revelación escrita, inspirada e inerrante de las Escrituras que testifican de Cristo. Por lo tanto, quiero finalizar: tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígalo. No es un salto a la oscuridad, al vacío, no, es un camino seguro, válido por la gloria de Cristo revelada en su palabra, que conduce directamente al corazón de su reino eterno. La garantía ha sido dada. La pregunta es: ¿creerá usted en ella lo suficiente para vivir y morir por Cristo? Puedes ganar todo. Puedes ser la persona más rica de este mundo. Puedes viajar a todos los continentes de este mundo. Puedes pensar que tener una pareja, un esposo o una esposa es la plenitud de tu vida. Pero déjame decirte que lo puedes tener todo y perder tu alma. Y si esta noche te puedo decir algo: si quieres ganar tu alma, vive para Cristo. Si quieres vivir, muere a ti. Y si no tienes la fuerza para morir a ti, a tu yo, pídele a Cristo, que yo sé que Él escucha al pecador y viene al auxilio de aquel que llama a su puerta. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu reino, y permite que cada persona aquí, Señor, pueda morir a ella misma, a sus pasiones, a sus deseos, Señor, a todos sus anhelos, y únicamente, Señor, pensar en ti. Señor, que tu reino, que tú eres más importante, que podemos ganar, Señor, el pináculo de este mundo, ser tentados como Satanás tentó a Cristo, tenerlo todo, pero perderlo todo, Señor. Porque si lo tenemos todo y no a ti, no tenemos nada, oh Cristo Jesús. Y como lo decía Spurgeon: oh Dios, si en el infierno está Cristo, entonces ese es el cielo. Y si en el cielo no está Cristo, entonces ese es el infierno, oh Dios. Señor, tú eres lo más importante, tú eres lo más seguro en nuestras vidas. Así que ayúdanos, Señor, a morir a nosotros y vivir únicamente para ti. En tu nombre oro, amén y amén.